Al escudriñar la palabra de Dios, he encontrado, como dice ella misma, un tesoro tan grande que poco a poco te va llevando a más y más conocimiento. Hoy entenderemos cuáles son los pasos para que un cristiano crezca en la fe y que cada vez esté más cerca de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer acerca de los 3 muebles que estaban en el lugar santo. Cuando vamos a Éxodo, nos regresamos al Antiguo Testamento y vamos a Éxodo, nos damos cuenta que Dios ordenó a Moisés que hiciera un tabernáculo, que es figura y sombra del que está en el cielo, el verdadero tabernáculo que está en el cielo, que no está hecho por manos de hombres, sino por Dios. Eso lo encontramos en Hebreos. Entonces, hablaremos acerca de los 3 muebles y qué significan. Primeramente está la mesa de los panes de la proposición y vamos a leer primero qué significa los panes en esa mesa. Vamos a leer 2 Timoteo 3, 16 y 17, donde dice: toda la escritura es inspirada por Dios. La palabra de Dios es el pan de vida. Tenemos que alimentarnos de él para poder ir creciendo en fe. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Dios nos enseña a través de ella, para redarguir, para corregir. O sea, si estamos errados, Él nos corrige, para instruir en justicia, para que nosotros corrijamos al que está en la injusticia. Y esa autoridad nos la da Dios por medio de su palabra y por su poder, que es Cristo Jesús. Dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así que la mesa de los panes significa la palabra de Dios. Ahora vamos a seguir leyendo y seguir entendiendo. Salmo 119, 105 nos dice: lámpara es a mis pies tu palabra, o sea, la Biblia, y lumbrera a mi camino. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando tú lees la palabra de Dios te va a guiar por el camino correcto y no estarás en tinieblas, sino en la luz. Vamos a leer también Mateo 4:4. Dios nos ha dejado en la Biblia tan claramente, paso a paso, lo que debemos de hacer para poder estar ante su presencia. Mateo 4:4. La palabra de Dios nos dice, escrito está, dice Jesucristo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y cuál es la palabra que sale de la boca de Dios? La Biblia. Es por eso que debemos de confiar en ella, porque sale de la boca de Dios y Dios no miente. Entonces estos 3 versículos nos dicen qué significa la mesa de los panes de la proposición. Significan la palabra de Dios. Tenemos que alimentarnos de ella, como dice Mateo 4:4, para poder crecer en fe, estar más cerca cada día de Dios y que por ende logremos la salvación a través del poder de Jesucristo. Vamos a leer ahora acerca del altar del incienso, que es un mueble donde el sumo sacerdote mantenía siempre encendido ese altar, el incienso, y vamos a ver qué significa. Primera de Tesalonicenses 5:17. Primera de Tesalonicenses 5:17 nos dice: orad sin cesar. El altar del incienso significaban las oraciones que hacen los hijos de Dios y que llegan al cielo. El sumo sacerdote también hacía oraciones, siempre intercediendo por el pueblo de Israel, y ahora nos toca a nosotros mantener ese incienso, ese altar encendido, que es nuestro cuerpo, en oración continua para que Dios pueda agradarse de nosotros porque le buscamos, porque Él sabe y no solamente sabe, sino que Él nos insta a que nosotros le busquemos porque es necesario. Para poder vivir una vida plena en esa tierra tenemos que estar siempre orando, siempre estar en contacto con nuestro Padre Celestial. Vamos a leer también Filipenses 4:6. 4:6, donde nos dice: por nada estéis afanosos. O sea, está diciendo, no te preocupes, dice Dios. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Es no solamente estar orando, sino estar actuando, estar obrando para que Dios pueda contestar nuestras oraciones. Porque solamente oramos, pero no hacemos la voluntad del Señor, pues esas oraciones se quedan ahí en el aire. Así que dice que no nos preocupemos, que Él nos dará todo lo que necesitemos si nosotros estamos consagrados a Él. Y pidiendo en oración, dice, continua, y obrando, haciendo la obra del Señor,
es que podemos ser aceptos en el Señor. Él nos aceptará nuestra oración si nosotros obedecemos su santa palabra. Entonces estos dos versículos hablan sobre la oración, que es el altar del incienso. También está el candelabro de los 7 brazos y vamos a mirar qué significa. Mateo 5, 14, 16 y 17 parece que es, del 14 al 16. Mateo 5, 14 al 16. Dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la almohada, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Aquí nos está diciendo el Señor que si tenemos el conocimiento, la verdad, tiene que ser la verdad, porque no es conocer por conocer, sino ser guiados por el Espíritu Santo para que nos lleve a la verdad. Y dice que cuando nosotros tenemos la verdad, debemos de predicarla para que todos los que estén en tinieblas también puedan ir a la luz. El candelabro de los 7 brazos significa luz, porque siempre se mantenía encendido en el lugar santo. Jesucristo dijo también, yo soy la luz del mundo. El que viene a mí, dice, no estará en tinieblas, sino que estará en la luz, en la verdad. Entonces, la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de 7 brazos nos indican a nosotros como cristianos que debemos alimentarnos de la palabra de Dios, como dice Mateo 4:4. También debemos estar continuamente orando como dice 1 Tesalonicenses 5:17, donde dice, orad sin cesar, o sea, continuamente. Y el candelabro de los 7 brazos, Dios dice, Él es la luz del mundo y quiere que nosotros también seamos luz del mundo, y que si nosotros tenemos el conocimiento lo llevemos a poner a la práctica para que todos aquellos que nos vean, ellos puedan mirar en nosotros a Jesucristo. Nosotros tenemos que llegar a ser esa luz que Dios nos indica, porque si tienes la verdad y no la predicas, estás en tinieblas aunque tengas la verdad, porque Dios está ordenando que nosotros seamos luz para el mundo también. Entonces, es importante conocer la palabra de Dios, claro, porque el Antiguo y el Nuevo Testamento se interrelacionan y nos llevan de un versículo a otro para comprender la palabra del Señor. La Biblia se explica sola. Dios ha dejado su palabra tan perfectamente coordenada para que nosotros podamos entender. Y si tú te dejas guiar por el Espíritu de Dios, Él te llevará al conocimiento. Es Dios quien nos lleva al conocimiento por medio de su Espíritu Santo. Es solo que nosotros debemos de entregar nuestra voluntad. Siempre les voy a decir eso porque es importante. Entregar nuestra voluntad es la clave para que Dios pueda obrar en nosotros. Si nosotros entregamos nuestra voluntad de todo corazón porque queremos ser salvos, Él irá obrando en nosotros y nos dará indicaciones de cómo ir paso a paso por ese camino estrecho, iluminado por medio de su palabra, que es Cristo Jesús, porque Él también dijo, yo soy el pan de vida, que también es la Biblia. Entonces, si nos dejamos guiar por Él, seguros llegaremos al puerto seguro, a la patria celestial, a la presencia de nuestro Creador. Te dejo con esto. Medita sobre los muebles que están en el lugar santo en esta ocasión, pero en realidad es el santuario, donde está el atrio, donde está el lugar santo y donde está el lugar santísimo. En el atrio murió Jesucristo, estaba el altar, estaban 2 muebles, el altar del sacrificio es donde murió Jesucristo, y el lavacro donde simboliza la resurrección de Jesucristo, y en el lugar santísimo es donde se encuentra ahorita Jesucristo intercediendo por todos sus hijos para que cuando Él venga Dios nos encuentre aptos para poder estar ante su presencia. Es bien bonito conocer el significado de la palabra de Dios porque ella te lleva a la salvación, te da el conocimiento y te da el valor y te da la sabiduría y te da la disposición de hablar de nuestro Creador, del único que merece la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Que Dios te bendiga y que permitas tú que el Espíritu de Dios ilumine tu corazón y tu mente para que puedas prepararte con la ayuda del Señor, con su poder, su Espíritu Santo, para encontrarnos en la patria celestial. Nuevamente, que Dios te bendiga.